¿Qué tal? Buenos días. Al fiscal general de la República lo han amenazado. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Es un verdadero placer tener a mis hermanos en el periodista. Saúl Hernández, él es el productor ejecutivo de Focos, que se transmite los domingos a las 7:30 de la noche. Véanlo, muy buenísimo. Ahora, también tenemos a mi querido Nelson Rauda, él es periodista, colega del Faro, especialista en el área judicial. Colegas, amigos, hermanos, bienvenidos a República. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, antes de que empecemos, quiero que escuchemos lo que dijo el fiscal Douglas Meléndez cuando hablaba acerca de algo que yo creo que es verdaderamente preocupante. Amenazas contra su vida. Escuchemos. Esa amenaza se me daba hasta el 15 de agosto para abandonar el país. Eso significa que ahorita ya estoy en desfase, ¿verdad? Y cualquier cosa puede ocurrir. Por lo tanto, voy a analizar hasta qué o qué acciones voy a hacer. De hecho, ya comencé a hacer acciones a nivel internacional, ¿verdad?, para que de alguna manera se me garantice mi seguridad. Bueno, Nelson, tú has cubierto la fuente judicial. ¿Qué nos puedes decir de esto? Vaya, fíjate que yo creo que es bien preocupante que el fiscal general de la República reciba amenazas. Ahora, no es extraño, en el sentido de que es uno de los cargos que, por cómo está diseñado el Estado, es el que más poder tiene. Es decir, el fiscal puede llegar a procesar al presidente o por lo menos pedir el antejuicio a la Asamblea. No es raro en ese sentido que reciba amenazas. Lo que es preocupante para mí es que si el fiscal recibe amenazas hace casi un mes, hace 3 semanas, a estas alturas todavía, supongo que la Fiscalía tendrá abierta una investigación, pero si el fiscal no puede investigar quién lo está amenazando a él o no puede tomar acciones contra quien lo está amenazando a él, y él siendo el fiscal general, ¿qué podemos esperar las demás personas de la República, los periodistas, la gente de a pie que recibe amenazas todos los días? Entonces, si la Fiscalía no tiene esa capacidad investigativa y si el fiscal está recurriendo a instancias internacionales, que yo no digo que esté mal que lo esté haciendo, pero eso evidencia la poca capacidad que tiene el Estado para responder ante este tipo de situaciones. Saúl. Mira, creo que el rol del fiscal general es clave, tal como señala Nelson. Creo que tiene una función importante en un país como este, donde investigar hechos de corrupción sobre seguridad pública es una tarea de riesgo, ¿no? No creo que sea la primera vez que la fiscal recibe amenazas. Es curioso que ahora lo haga público. Digo, probablemente también está bien que él advierta sobre su seguridad y será interesante ver qué tipo de acciones impulsará la Fiscalía, no solo para investigar, como dice Nelson, este hecho, sino también respecto a las actuaciones que piensa impulsar contra otro tipo de acusados, porque probablemente esté anunciando con mucha anticipación el fiscal que ante acciones que hará en adelante, su vida puede correr peligro. Yo creo que es curioso saber por qué lo publica ahora. Tampoco tenemos certeza si anteriormente ha recibido amenazas, pero su cargo está expuesto a que reciba esto diariamente. Es una persona que se genera enemigos día con día. Ahora, tú has seguido de cerca, digamos, los casos que ha perseguido el fiscal Nelson. Muchos contra los que nosotros de repente espadeamos en redes sociales nos dicen que el fiscal es muy fuerte cuando se trata de los casos, por ejemplo, que trata de perseguir tal vez a la gente del frente, pero muy débil cuando se trata con la gente de arena. ¿Cuál es tu lectura de la labor que el fiscal está desempeñando hasta este momento? Sí, no creo que se pueda leer. Yo creo que hay un gran problema en seguir tratando de leer este país con los lentes de la Guerra Fría, es decir, de izquierda a derecha. Yo no creo que al fiscal se le deba leer de esa manera.
Y tampoco es cierto que solo haya perseguido a gente del frente, digamos. Tony Saca, que yo sepa, no es del frente, fue presidente de Arena, o sea, ahora ya no lo quieren decir, pero fue presidente de Arena. Y últimamente ha estado más vinculado a sectores políticos que también han tenido su afinidad con el frente, Gana, el Movimiento Unidad, pero digamos que ese proceso contra Tony Saca es histórico y no se le puede negar al fiscal. También ha seguido procesos contra gente que en este país es intocable, o sea, presentadores de televisión como el Gordo Max, que está en prisión. Hay varios casos también de corrupción ligada a la derecha y tampoco es cierto. Yo digo que si solo persiguiera a la izquierda, pues ya tendríamos algún proceso en firme contra Mauricio Funes. Entonces, creo que el fiscal ha llevado esto de alguna manera, yo no sé si es equilibrada del todo, pero creo que los casos que ha presentado era innegable que tenía que presentarlos. Y el problema más grande del fiscal para mí no es si está vinculado a la izquierda o a la derecha, sino la manera en que él pueda sostener sus casos. Es decir, a ver, yo siento que cuando la fiscalía hace las presentaciones en la conferencia de prensa se ve como que es un caso muy fuerte, todos nos quedamos como muy asombrados, se ven las grandes cantidades, muchos ceros en las cifras de las que van a perseguir, pero luego no está esa contundencia en los tribunales, no se ve la misma intensidad con la que presenta en conferencias de prensa. Ayer sale en conferencia de prensa hablando de que, sale en una entrevista en televisión hablando de que el caso Tregua era porque unos malos jueces, y arma toda una teoría de la conspiración de que son los malos jueces los que no le permiten tener éxito a la fiscalía, pero en este caso Tregua no estaban procesados las cabezas intelectuales de ese proceso, Munguía Payés, Mauricio Funes, las cabezas del gabinete de seguridad que lo idearon. Entonces, no sé hasta qué punto es responsabilidad de los jueces si la fiscalía no arma un buen caso en el que se sostenga la cadena de mando, pues. O sea, si solo había procesado a los obreros de la Tregua, hay una posibilidad de que el caso se caiga. Yo creo que la evaluación, y ahora sí lo tenemos que empezar a hacer con el fiscal, es en función de los resultados que tenga. Ya vienen, por ejemplo, las audiencias preliminares contra el exfiscal Luis Martínez, los dos casos, que él está preso, solo él, de una gran estructura de corrupción que todos se fugaron, que es otro punto que hay que evaluar, no solo el fiscal, sino el sistema judicial. Entonces, creo que la evaluación viene por eso. En el primer caso, el que fue la Tregua, fracasó. Duro. ¿Vos le comprás al fiscal la teoría de que son los jueces los malos y no realmente deficiencias en la fiscalía a la hora de perseguir un delito? Yo creo que las cifras que se han presentado de diversas organizaciones que hacen auditoría del trabajo judicial no solo evidencian digamos, el déficit a nivel de la Fiscalía, la presentación de estas acusaciones y el seguimiento de los casos en el órgano, sino también dentro de los mismos jueces y las otras instancias. Yo creo que es un problema que no solo atiende al Ministerio Público, sino que el sistema judicial en su conjunto. Si bien lo que dice Nelson es cierto, hay hechos concretos que señalan un trabajo deficiente por parte de la Fiscalía en sustentar casos, como el de la Tregua, un resultado que dio totalmente deficitario respecto a la expectativa que tenía el fiscal de poder llevar este caso hasta tope, iniciado anteriormente por Luis Martínez, cuando señaló que este caso atentaba contra, o más bien decía que era un tregua hipócrita, y ahora lo toma Douglas Meléndez. No hay ningún tipo de resultado de carácter político, son todos operarios, ninguno es finalmente sentenciado. Creo que también habla del poco sustento, del poco seguimiento de los casos. Sin duda, la reforma tendría que venir de una manera más integral, o sea, es jueces, es depuración de personas que tienen observaciones sobre su funcionamiento ético y el mérito sobre la función judicial, que creo que eso sigue siendo una discusión en el país pendiente, y pues se tendría que ver esos aspectos. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando hablemos o cuando regresemos vamos a hablar acerca de la Tregua, la situación delincuencial en las calles y de otros temas. Pero antes de eso déjeme contarle que para facilitar sus transacciones el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios, transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Nelson, te tengo una pregunta por acá que la hace don Paul Steiner, es el fundador del MIEM, del Movimiento Democracia Limpia. Él nos dice lo siguiente: ¿cómo queda la resolución del juez de instrucción y del juez de paz
en el caso Tregua, que confirmaron que sí existían delitos y que había pruebas en relación a la resolución contradictoria del juez de sentencia. Tomando en cuenta que en el derecho sí existen pruebas de la participación de los imputados y del cuerpo del delito, el juez de instrucción lo tira al juzgado de sentencia. Y en caso de no existir esos dos elementos, no debe mandarlo al juzgado de sentencia. Sí, es que el problema es que quien debe reconocer la existencia de los delitos es el juez de sentencia. Entonces, si el juez de sentencia, yo no he leído todo el fallo que dio, pero si el juez de sentencia considera que las órdenes en el caso Tregua no venían, hay que recordar este caso, vaya. Estaban procesadas gente como las personas que integraban los equipos multidisciplinarios de centros penales, que son quienes deciden sobre el traslado de reos. El caso Tregua, entre otras irregularidades, era la salida de 30 pandilleros de máxima seguridad del penal de Zacatecoluca a centros penales con medidas más laxas, que les permitió orquestar maniobras en la calle. Esas salidas tuvieron que ser justificadas por medio de esos informes que realizaba esta gente. Estaban procesados directores de centros penales, estaban procesados directores del Sistema General de Prisiones, pero no estaban, en todo caso eran mandos medios. Nosotros en el Faro los llamamos los obreros de la tregua, la gente que ejecutó las órdenes. Entonces, creo que lo que el fallo o lo que la resolución del juez nos dice no es que no existieron delitos, porque eso se consumó. O sea, todos vimos los videos de las fiestas, todos supimos que hubo ingreso de objetos ilícitos como celulares y otro tipo de cuestiones. El punto no es si eso estaba probado o no, eso probablemente estaba suficientemente probado. El punto en la resolución del juez es cómo planteó el caso de la Fiscalía. Uno, lo que ya decíamos, que no se procesan a las cabezas intelectuales del proceso. Entonces, si yo estoy siguiendo una orden, eso es una excusa que muy probablemente usaron los abogados de la defensa como para decir: él no tiene la responsabilidad total sobre lo que sucedió aquí porque está cumpliendo la función de su trabajo. Y si hay una persona que está cumpliendo su trabajo y teme por su seguridad laboral, pues probablemente sea una condicionante. Ya no es una excusa absolutoria, pero es una condicionante. Y lo otro es que no se habían sustentado adecuadamente el proceso. Por ejemplo, el juez en el fallo decía que no se había probado el ingreso de los celulares, es decir, no estaban los celulares incautados. Entonces, es cierto, nadie duda que ingresaron celulares a penales durante la tregua, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el cuerpo del delito, que en este caso serían los celulares? Porque, claro, eso se reduce que también en esa época no había tantos controles y entonces no se hacían esas requisas. Pero todo eso es una responsabilidad, es algo que la Fiscalía debió ver. Yo creo que lo que nos dice el fallo del juez no es que no hubo delitos cometidos en la tregua, ni es que no hubo actuaciones irregulares de parte de funcionarios, es que la Fiscalía no supo probar adecuadamente ante un juez eso. Todavía tienen el recurso de la apelación ante la Cámara, a ver si la Cámara le da vuelta al proceso y ordena que se repite el juicio, pero lo que tenemos ahorita es que la Fiscalía no ha podido probar todo eso que con gran alarde anunciaron en sus conferencias. Ahora, a juicio de ustedes en el Faro, a partir de las investigaciones que han realizado y las fuentes que han contrastado, queda como verdad periodística que tanto el presidente Funes como el ministro Payés fueron los autores de la tregua. Sin duda alguna. Sí, y eso no es un resultado de este juicio, es algo que el Faro y también otros medios, la prensa gráfica incluso lo había dicho desde hace años, pues, desde 2012, 2013. Munguía Payés ya decía en entrevistas en 2012 que él era el padre de la tregua o que fue una estrategia poco ortodoxa para reducir los homicidios. Eso no queda ninguna duda. Y de que Mauricio Funes sabía, hombre, o sea, ya no le podemos seguir creyendo a Mauricio Funes que todo el mundo miente menos él. Es decir, en las investigaciones en Brasil, los ejecutivos de Odebrecht, ellos mienten, pero Mauricio Funes no miente. En toda la tregua, todos los testigos que han desfilado por ese caso, Munguía Payés, Colindres, Mijango, Nalo, o sea, todo el mundo apunta a que Mauricio Funes pudo haber sabido. Y si no sabía, yo creo que incluso habría cometido un delito por omisión, porque como siendo el presidente no vas a saber cuál es la estrategia de seguridad que más define tu periodo en los 5 años. Entonces, o sos muy ignorante, o sos un inepto para el cargo, o simplemente estás mintiendo, pues. Pero no puedo no haber sabido. Saúl.
Mira, quiero retomar algún aspecto vinculado al tema de la tregua. Yo, si bien no tengo un seguimiento tan preciso como hace Nelson desde el Faro en materia judicial, si hay elementos macro respecto a este análisis que es interesante hacerlos. La corrupción dentro de los centros penales no es nueva y tampoco, digamos, viene en el marco de la tregua, esto es cierto. Es un sistema que está colapsado, que tiene un hacinamiento en sus peores años del 300% en el país y que nunca ha sido atendido de una manera integral. De hecho, hay construcción de nuevos centros penales, pero el nivel de la administración de centros penales en este país es deficitario y se presta a este tipo de penetración de ilícitos que, por supuesto, en el marco de un control más laxo como el que hubo durante la tregua, que está debidamente documentado y que acá el periodismo ha hecho un trabajo muy importante, se hacía todavía más grave. Creo que es importante también retomar el hecho de la discusión alrededor de una respuesta integral a este fenómeno. Si no tenés un sistema depurado en lo penitenciario, si no hay políticas donde exista una inversión dentro de la reinserción de estos pandilleros, que exista una fase en la cual precisamente estas personas puedan atravesar el sistema penitenciario no para terminar su vida ahí, sino que sirva efectivamente como un centro de corrección, yo creo que vas a poder tener un mayor control sobre el tipo de ilícitos que se cometen acá adentro. Evidentemente hay una decisión política detrás de esto, es una operación muy compleja que tuvo que ser del más alto conocimiento político y eso está debidamente también registrado. Paolo Lubers estuvo en Focus, él señalaba que de un inicio el proceso de la tregua iba a caer precisamente porque las cabezas políticas no estaban dentro del caso. Hubo un antejuicio a David Munguía Payés que luego se retira por parte de la Fiscalía y esto ya comienza a generar, digamos, unas bases bastante débiles para que el caso pudiera tener una continuidad hacia el futuro. Esto es precisamente un poco lo que se señala como alguna de los aspectos que hacen debilitar el caso y que finalmente, como señala Nelson, hace que se liberen una cantidad de obreros de tregua y no precisamente quienes lideraron de manera estratégica y política este proceso. Ahora, Nelson, ¿coincides tú también con que, por lo que está implicando Saúl, que la Fiscalía presentó un caso deficiente en esto que se ha llamado el caso Tregua? Sí, yo creo que sí. Es que, y al final ya no se trata tanto de la opinión que podamos tener o que pueda tener diferentes expertos y gente que analice en la tele. Ahí está el resultado. O sea, salieron libres. Entonces, tampoco puede ser, no le podemos comprar ese discurso al fiscal Meléndez que los jueces que hacen resoluciones condenatorias son buenos y los jueces que absuelven son malos. O sea, no funciona así el sistema judicial. Le criticamos mucho, por ejemplo, a Nayib Bukele cuando hace poco fue a presentar una demanda contra la prensa gráfica en Santa Tecla y que él decía, si la justicia no me resuelve a mi favor, entonces vamos a comprobar que el sistema está malo. No, hombre, o sea, no funciona así. Entonces, si no le compramos eso al alcalde Bukele, tampoco se lo podemos comprar al fiscal. No se trata solamente de que los jueces son pasapapeles de la fiscalía y que todo requerimiento que le pase va a instrucción, va a sentencia, va a condenar. Por eso existe el debido proceso, por eso existe el derecho de defensa. O sea, tenés que probar y en el proceso penal la carga de la acusación, la carga de la prueba, recae en quien hace la acusación. Si vos me vas a acusar de algo, vos tenés que probarme que yo lo hice. Entonces, ahí es de nuevo el punto. ¿Cómo está sustentando la fiscalía sus requerimientos? ¿Cómo están haciendo los procesos de manera que al juez no le quede ninguna duda de que lo que están diciendo, lo que están afirmando es así? Ahí yo creo que uno de los grandes errores en este juicio de la tregua, por ejemplo, que ahí no se enjuició a la gente que se debería de haber enjuiciado. O sea, todos nos sorprendimos cuando Nalo, este pandillero que la fiscalía usó de testigo, dijo que los partidos políticos le habían dado dinero a las pandillas en el marco de la tregua, que habían influido en la elección de 2014. ¿Dónde están los juicios a ellos? ¿Dónde están las investigaciones contra los políticos, los requerimientos? ¿Dónde están las citaciones a declarar de los diputados, de los secretarios generales de los partidos políticos? ¿Dónde están los peritajes sobre las finanzas de los partidos políticos para examinar si en efecto hubo una salida de dinero que comprobara que lo que tenemos ahora es un gobierno probablemente ilegítimo porque contó con la colaboración de pandilleros? Pero todo eso son meras especulaciones, no lo sabemos porque la Fiscalía no se ha ido a investigar por ahí, se ha ido a investigar los ilícitos que comparativamente eran menores, o sea, porque una introducción de objetos prohibidos a centros penales no se compara con un fraude electoral, pues. Exacto.
Saúl. Creo que es importante esto que menciona Nelson respecto al control que se tiene sobre lo político, porque no solo desde el caso del financiamiento, o más bien, del manejo de votos a través de dinero entregado por partidos políticos. Recientemente Rodolfo González señaló 18 millones de dólares que no han logrado ser justificados ni por Arena ni por el FMLN de las elecciones del 2014 y 2015. Digo, es cierto que si bien en un proceso que evidentemente es ilícito de entregar dinero a cambio de votos, debe ser investigado, pero ¿qué pasa respecto al control del financiamiento electoral? Digamos, lo que hace mantener una estructura viva durante un proceso de elección. ¿Con qué dinero se está financiando esto? Digamos, el Tribunal Supremo Electoral también ha sido bastante débil históricamente en poder controlarlo. Una Corte de Cuentas, bueno, recientemente ha sido electa, su nueva dirección, señalada precisamente por seguir estando atada a intereses de carácter partidario, pero lo que digo es que a nivel macro, a nivel del sistema, lo político sigue teniendo una defensa muy fuerte por parte de las entidades del control, y entonces esto evidentemente nunca va a permitir que las cosas se aborten desde fondo, ¿entendés? Llámese tregua, llámese financiamiento, llámese corrupción, cualquier tipo de irregularidad tiene que partir, si es desde el Estado, de una decisión política, y esa decisión política actualmente no está siendo controlada en este país, porque sigue teniendo un control importante de partidos. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos, Nelson, ustedes que han reportado extensamente desde la calle, voy a canalizar la frustración de mucha gente. ¿Por qué parece que los planes del gobierno no le funcionan para controlar la delincuencia? Esa pregunta te la hago cuando regresemos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Quiero que pongamos en pantalla las declaraciones que dio el presidente Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, cuando hablaba acerca de la defensa que deberíamos de tener para los policías y también los soldados. El presidente Gallegos decía lo siguiente: hay que respaldar a los policías y a los soldados. Ellos están en una cruzada frontal contra la delincuencia. No los tenemos que dejar solos. Yo les pido que tomen las precauciones necesarias a fin de salvaguardar sus vidas y que actúen en legítima defensa sin importar que se encuentren de licencia. Saúl. Bueno, delicadas las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, que también ya ha hecho expresas y públicas en otras ocasiones su línea altamente represiva. Ha propuesto un estado de sitio ocasionalmente en este país. Es decir, no sorprende, pero sí preocupa, siendo la cabeza de un órgano importante dentro del Estado. Coincido que es importante que se mantenga la protección a los policías. Al fin y al cabo son las personas encargadas de guardar la seguridad y el orden en este país. Sin embargo, esto no es una licencia libre a que cometan cualquier tipo de actuación por fuera del marco de la ley, y aquí estamos hablando de toda aquella actuación que atente contra derechos humanos o ejecuciones extrajudiciales, que también precisamente han sido reveladas por el periodismo, la gravedad que tienen, digamos, no solo en la concepción del Estado de esa situación de democracia en el país, sino el conflicto que tiene con unos acuerdos que se lograron después de una guerra, y en donde se acordó que las estructuras de seguridad pública transitaban desde lo autoritario hacia un elemento civil, de protección civil amparada bajo la ley. Pero estamos conociendo casos donde, amparados bajo la lógica de una represión y de una amenaza, donde el bandillero es el otro, se pueden ejecutar, se puede hacer tortura con total impunidad y sin ningún tipo de control. O sea, yo creo que esto es grave. Es decir, protección de los policías sí, controles hacia ellos y su labor también, creería. Antes de hablar quizás de si se nos está echando a perder desafortunadamente nuestra policía, quiero hacerte esta pregunta directamente, Nelson, porque no he tenido la oportunidad de hacérsela a ninguno de los hermanos en el periodismo del Faro, y es la siguiente. ¿Ustedes han sido visitados por personas extrañas en la redacción del Faro? Sí, personas extrañas. Bueno, hay un editorial que publicamos la semana pasada. Hubo un par de gente que llegaron diciendo que querían dejar una pista anónima al Faro, pero en el Faro el vigilante le dijo que le dejara un documento y no lo dejó entrar. O si no, llegaron preguntando por Factum, que Factum está en la misma cuadra que nosotros. Entonces llegaron preguntando y dijeron algo así como: miren, ustedes que son del Faro deberían de saber dónde está Factum. Y pues sí, nosotros hemos estado alertas a eso.
Es preocupante, como decía antes, si el fiscal general no puede investigar las amenazas que le hacen a él, no, creo que no tendrá la capacidad tampoco de investigar las amenazas que le hacen a periodistas. No es una cuestión de tocar madera, como dijo el vicepresidente Ortiz, hay que tomárselo en serio. Muy lamentable realmente esas declaraciones, debo decir. Sí, es poco serio, no solo lo decimos nosotros. La semana pasada estuvo acá el subdirector de Información y Comunicaciones de la UNESCO, Frank Larue, que decía también que es poco serio. Estuvo Carlos Ponce de Freedom House, una organización estadounidense, diciendo que realmente lo que se necesita es eso, es investigar. Pero, mira, son parte de los riesgos que corremos, estamos tomando todas las precauciones que podemos tener y realmente esperamos que las autoridades hagan su trabajo, no esperamos que nos den una protección especial, esperamos que hagan su trabajo como deben de hacerlo con todos los salvadoreños, que es investigar. Ahora, resulta realmente preocupante estos reportes que nos dio la revista digital Factum en torno a lo que presuntamente está sucediendo dentro de la policía, es decir, que ya no son, de acuerdo a ellos, elementos dispersos los que estarían ejecutando extrajudicialmente a pandilleros, sino que es una práctica casi sistemática, Saúl. Sí, y teniendo también en cuenta la temporalidad, coinciden muchos de los casos, enfrentamientos entre policías y pandillas, y número de pandilleros asesinados en manos de policías, investigaciones contra policías por acciones extrajudiciales, justamente también con este periodo de medidas extraordinarias. Es decir, si realmente existe, y nuevamente con el caso de la tregua, a ver, hay una decisión política detrás de esto. Que un policía pueda actuar con total libertad sin tener en cuenta que su actuación está regulada bajo una ley. Esta flexibilidad de su actuación solo puede venir que su autoridad superior permita que se pueda transgredir esta ley. Por lo tanto, yo creo que el IDUCA, por ejemplo, hace bien en lo que está haciendo y que presenta ante la CIDH en estos días, que es sentar en el banquillo precisamente el Estado salvadoreño por esas actuaciones de sus cuerpos de seguridad en democracia en 2017. Porque no es una responsabilidad del agente de policía solamente, que evidentemente es un actor material, pero cuando es un agente policial es que forma parte de una estructura jerárquica del Estado donde se toman decisiones políticas, y si no hay una acusación al más alto nivel político, el caso no va a ser atendido, simplemente va a volver a ser un caso desperdiciado. Porque así como pueden girar otros agentes policiales ejecutando esto, van a venir otros, pero nadie va a poder controlar esas estructuras porque están permeadas de manera corrupta, de manera arbitraria, sin ningún tipo de control y a la libertad de la impunidad. Creo que eso es grave, eso es importante también señalarlo, ¿no? Ahora, Nelson, el otro día estuvo aquí con nosotros el doctor Alexander, especialista en Derecho Penal, nos decía o nos hablaba de un concepto que a mí me pareció bastante clave: dominio de autoridad. Básicamente, de si tenés el control sobre tus subalternos. ¿Vos crees que el comisionado Coto tiene control sobre sus policías? No, creo que no. Básicamente porque las instituciones que están diseñadas en la PNC para controlar no están funcionando. Tener dos cosas básicamente: la unidad de control interno, que son policías investigando policías, y la Inspectoría General de Seguridad. La Inspectoría General de Seguridad antes era la Inspectoría General de la Policía, se amplió porque ahora implica también a la academia. En 2011 tuvo un gran avivamiento, creo yo, con la comisionada Zaira Navas, que estaba haciendo una gran investigación a nivel de toda la estructura, sanando lo que muchos llaman el pecado original de la PNC, el hecho de que hay muchos miembros de los ex cuerpos represores de seguridad que fueron abolidos para que se creara precisamente la Policía Nacional Civil, entraron entre gente que estuvo en la Guardia, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y miembros de la guerrilla. Esa investigación se paró en seco. Mauricio Funes la paró en seco y ahora tenemos a Zaira Navas neutralizada en el CONA. O sea, y el Inspector General de Seguridad ahora es Tito Celada. Tito Celada, recordemos que era el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, destituido por la Sala de lo Constitucional por tener vínculos partidarios básicamente con el FMLN, y un video incluso de Tito Celada haciendo campaña por Sánchez Serén. Entonces, a Tito Celada lo destituyen de ahí por vínculos partidarios y el frente lo refugia en la Inspectoría General. Y lo que el inspector general, me acuerdo, por ejemplo, que lo entrevisté después de que el Faro reveló la masacre de San Blas en 2015, y él decía que él pensaba que la Policía Nacional Civil mata con apego a la ley.
en un caso que ya está siendo hasta judicializado, pues. Entonces, ¿cómo puede tener Coto control sobre toda la gente de la policía, sobre toda la corporación, si las instituciones no están haciendo su trabajo? Yo hice un caso recientemente de 2 jóvenes que estuvieron 6 meses desaparecidos en manos de la policía, es decir, que los familiares no sabían dónde estaban, ni los abogados defensores sabían dónde estaban, ni la jueza que llevaba el caso sabía dónde estaban, desaparecidos en cabañas, y el informe que hizo la Inspectoría General de Seguridad dijo que no había ninguna irregularidad en ese caso, y ellos están siendo acusados actualmente de homicidio sin pruebas. Entonces, no solo hay que verlo, eso por un lado, las instituciones de control de la policía no están funcionando, lo otro son los datos. Vaya, solo ayer fueron enviados a prisión 10 miembros de la policía, 10 policías y otros 4 miembros de la PNC por delitos que van desde allanamiento ilegal, robo, violación, una violación. El 28 de agosto, la semana pasada, el Juzgado Cuarto de Instrucción envió a juicio a 4 policías acusados de tortura y robo agravado. Miremoslo en homicidio. En 2014 había 49 policías y 10 militares acusados de homicidio. Estos son datos del Observatorio Social del SPAS, el Servicio Social Pasionista. En 2014 había 49. En 2015 esa cifra subió a 70 policías y 17 militares. El año pasado, policías y militares acusados de homicidio subió a 357 policías y 72 militares. Es un aumento del 630% entre el primer año de gestión de Sánchez Serén y el tercero. O sea, yo me sigo preguntando, ¿vale esa excusa de que son casos aislados, son algunas manzanas podridas que están dentro de la corporación? ¿O es que realmente tenemos un caso de que la policía se está saliendo de control porque los controles no están funcionando y porque no hay, por la misma impunidad? O sea, en este país, en una investigación que hicimos en 2016, descubrimos que del 2015 solo habían llegado a juicio 1 de cada 10 homicidios. O sea, el 90% de los casos ni siquiera llega a tribunales. No estoy hablando de condenas, estoy hablando de que lleguen a tribunales. Entonces, si no hay control de ley, si las instituciones no funcionan, no se puede tener control porque hay muchas probabilidades de que vos hagas algo ilegal y no tengas ninguna consecuencia. Entonces no hay ningún control social, no hay ninguna... una consecuencia que te impida o que te haga entender culturalmente que lo que vos estás haciendo está mal y te puede salir mal. Saúl. Fíjate que hay un tema respecto a la legitimidad de ese tipo de actuaciones, y es que en un país que está desbordado por el tema de la seguridad y donde se ha construido toda una retórica alrededor de la figura de las pandillas, que evidentemente el crimen afecta a las familias salvadoreñas y afecta precisamente a los sectores más vulnerables de este país, porque quien tiene poder y tiene dinero de poder tener seguridad privada y poder vivir bajo una residencial tras las rejas, de alguna manera, digamos, se preocupa menos que una persona que vive en una comunidad mucho más vulnerable. Pero toda la construcción alrededor del tema de la seguridad permite que la población legitime actuaciones de tortura. De hecho, el IUDOP y la Universidad de la Florida publicaron un estudio donde hay una encuesta respecto a la opinión de los salvadoreños de la actuación de la Policía Nacional Civil. Y en realidad la valoración era positiva, era como de un 55% la valoración en una escala al 100. Y señalaban también que alrededor de 4 de cada 10 sí estaban justificadas acciones de tortura por parte de la agentes de policía hacia los pandilleros. Esto es grave, porque no solo deteriora nuestros valores democráticos como país, porque estamos justificando que la tortura es permitida en estos casos, y además este discurso de el estado de sitio, de la permanente crisis, donde la mano dura tiene que estar operando y nada de medidas tibias y la ley y hagamos prevención de violencia, no sirve. Porque está construida en la sociedad la necesidad de una represión, y esto al final en un proceso electoral te va a dar votos. Es decir, quien se puso del lado de la guerra represiva y quien dijo la delincuencia hay que atacarla de esta manera y no con medidas estructurales y todo este cuento muy romántico de un proceso más integral, eso no tiene resultado inmediato. Yo creo que eso es grave porque al final esto sí determina las decisiones, una elección, un voto. Yo quiero comentar en eso, fíjate, porque eso es algo que se llama populismo punitivo. Es decir, tratar de ganar votos mostrándose duro, mostrándose muy fuerte. Gallegos no es la primera vez que habla del estado de sitio. Hay que entender qué es lo que dice, a qué se refiere con el estado de sitio. Es una medida que plantea la Constitución en los artículos 29 al 31
y que básicamente impone limitaciones a 4 derechos que garantiza la Constitución: la libre movilidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad de la correspondencia. Entonces, un estado de sitio vendría a limitar esos 4 derechos fundamentales. Yo creo que al presidente Gallegos, eso lo propuso en 2000, el año pasado, antes de que se aprobaran las medidas extraordinarias. Suena bien chivo y todo, pero creo que debería de asesorarse mejor, de leer un poquito más el presidente Gallegos, porque, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, en el 14 de febrero del 97, estableció esto, hablando del estado de sitio, que hubo un periodo de aumento de criminalidad que, como es natural, altera el orden normal de los acontecimientos de la vida nacional, pero no se encuentra regulado en la Constitución como un supuesto de suspensión de garantías. Es decir, no puedes aprobar un estado de sitio por el aumento de la criminalidad. Lo decía hace 20 años la Sala de lo Constitucional. Cuando hace no estaban los magistrados que hoy son tan criticados por muchos de los partidos. Era otra configuración de la Sala. Habrá que ver si ese precedente ha cambiado. Si una Sala de lo Constitucional ahora aprobaría esa situación, pero la Constitución tal como está no aprueba el estado de sitio por esa razón. Entonces, y además, ¿cuánto costaría obtener el apoyo? Es lo mismo que hace Gallegos con la pena de muerte. Ya vienen elecciones, ¿verdad? Entonces a la gente le gusta, hay que matar a los pandilleros, y es una solución popular que es inviable, pero a la gente le gusta eso. Ahora, pregunta, ¿está funcionando eso? Es decir, si ya tenemos, digamos, con reportes rigurosos periodísticos, tanto de la revista Factum como de El Faro, como de la prensa gráfica, que nuestra policía se está extralimitando desafortunadamente, mucha gente lo aplaude. Mucha gente desea que tuviésemos, por ejemplo, de repente a la antigua Guardia Nacional, que la antigua Guardia Nacional, por ejemplo, impondría respeto y no andaría con tantas consideraciones y los delincuentes estarían donde tienen que estar. Pero la pregunta es si eso realmente funciona. Evidentemente, el problema, yo creo que eso no lo decimos nosotros, eso está debidamente documentado por un trabajo sociológico, por personas que trabajan desde la antropología, te diría, las ciencias sociales, que el fenómeno de la seguridad, si bien responde a una condición material, también hay vínculos respecto a la protección del Estado a muchas comunidades. Es decir, si el Estado se ausenta de comunidades, si mucha gente queda excluida de la protección social, si mucha gente no tiene oportunidades en un país que expulsa a su gente, entonces la única vía para tener espacios de pertenencia son las pandillas. Yo creo que evidentemente la represión no es una respuesta. La respuesta tendría que ser espacios donde haya mayor convivencia, espacios donde la gente pueda saber de qué vive su etapa formativa, y al salir de la escuela o del bachillerato va a poder tener una oportunidad laboral, donde hay una movilización social en ese país. Yo creo que es un tema de un deterioro de sociedad de lo que tenemos. No es la represión lo que va a resolverlo, porque al final lo que estás haciendo es tratando de tapar el sol con un dedo, pues, porque es mayor inversión la que se requiere. Son años de presencia del Estado en comunidades que permitan cohesionarlas, que permiten atender preventivamente el brote de espacios violentos. Yo creo que nadie se quiere atrever a hacerlo precisamente porque los beneficios son de largo plazo. Lo que pasa es que, y con eso cierro, es que creo que hay que hacer 2 actuaciones o atender 2 cosas. Por un lado, sensibilizar a la gente sobre el tema de derechos humanos. Yo creo que el sistema educativo, los medios de comunicación, necesitamos doblar esfuerzos para sensibilizar sobre la importancia que tiene la vida, sobre la importancia que tiene el cumplimiento de la ley, o sea, valores cívicos, realmente, porque eso se ha perdido. O sea, el valor de por qué atender la ley, por qué tener mérito en la función pública, son discusiones que no sirven. Incluso retomar el valor de lo político, de la política, ¿entendés? Y a nivel de las decisiones electorales, también poder aspirar a tener personas que van a pensar como estadistas. Yo creo que esto requiere también un consenso de los partidos políticos. Saber de que el tema seguridad no debería estar vinculada a una campaña electoral, por ejemplo. O sea, son diversas acciones que creo que deberían de irse tocando de manera simultánea. Ahora, Nelson, quiero hacerte una pregunta y es la siguiente. Basado en el reporteo extenso que ustedes han tenido en la calle y cuando han hablado de repente con pandilleros, ¿realmente a los pandilleros los disuade que tengamos una
policía que aparentemente se nos está yendo de la mano, o simplemente lo miran como un ingrediente más de excitación en la lucha constante que tienen con lo que ellos considerarían quizás otra pandilla, la policía? No sé si un ingrediente de excitación, pero sí te puedo decir que no es un disuasivo. Lo vemos en que, o sea, miremos las cifras de homicidio, a 10 al día en agosto, ha sido básicamente el promedio del año. O sea, no es una reducción considerable ni significativa. Hay que entender un poco la mentalidad de los pandilleros. Son personas que no tienen nada que perder porque tampoco tienen nada que ganar. O sea, la muerte no es un disuasivo, no es que ellos se meten en la pandilla siendo conscientes más o menos de que pueden morir. Ahora, el 70% de los pandilleros se quieren salir de la pandilla, según un estudio reciente que hizo la Universidad de la Florida en cárceles salvadoreñas. Entonces habría que pensar, claro, hay un 30% que no, y con esa gente tenés que aplicar medidas de represión. Ojo, represión, no ejecución, represión. Pero el 70% quisiera reintegrarse a la sociedad. Hay casos de ello. Las iglesias evangélicas están haciendo quizás el mejor trabajo de prevención en el país. Las iglesias evangélicas, digo, de las comunidades, iglesias como la Final Trompeta, una que hizo un reportaje del Faro, o el Movimiento de Ovejas en San Francisco Gotera, pues. Pero no, si la muerte es un disuasivo para los pandilleros, no. Y yo con lo que vos decías antes, que la gente tiene esta ilusión o esta fantasía de que en los tiempos del dictador Hernández Martínez era todo bueno y maravilloso. Vos sabés que la tasa de homicidios en El Salvador en 1934 era de 88 por cada 100,000 habitantes. Es decir, 1934. 34. Estos datos son de una investigación de la prensa gráfica que se llama El General sin las respuestas. Entonces, esa idea de que cuando Martínez le cortaba la mano a los ladrones había menos delincuencia es mentira. O sea, nunca ha funcionado esa forma. ¿Por qué debería funcionar hoy, casi 80, 90 años después, si nunca ha funcionado? La represión, solo la represión no es la fórmula. Tenés que la gente también dice, pero ustedes solo critican y no proponen nada. ¿Cómo no? Vaya, el presidente había propuesto invertir el 6% del PIB de El Salvador en educación. No lo ha hecho. Ni parece que lo vaya a hacer porque ya va a terminar su periodo en 2 años. Y está más o menos ahí por el 3.5% del PIB. Ya decíamos, la depuración policial, que las instituciones funcionen. La depuración de los jueces. El año pasado hicieron un gran movimiento de jueces en la Corte Suprema, pero no destituyeron. Había muchos jueces vinculados a RAIS. ¿Y qué hicieron? Los mandaron a la periferia de la capital. O sea, los quitaron de San Salvador y los mandaron a la periferia. ¿Eso es una depuración? No. Fue una medida que se tomaron, pero en realidad solo los movieron. Entonces, ¿dónde están las medidas en serio que estamos tomando para combatir la corrupción, la impunidad? Eso frena la delincuencia. Cuando vos tenés la conciencia de que si haces un asesinato te van a atrapar, pero en un país como este, en el que la ley no funciona o funciona en contadas ocasiones, ¿qué disuasivo tenés para la delincuencia? Yo solo quiero agregar algo. Yo creo que los ciudadanos y también desde el periodismo se tiene un elemento muy objetivo respecto al cumplimiento de las prioridades políticas, y es el presupuesto general de la nación. Es decir, el presidente también, tal como dice Nelson, si bien se promete como una apuesta de campaña aumentar el 6% del Producto Interno Bruto a la inversión en educación, también hay un plan El Salvador Seguro, muy ambicioso, y que, por cierto, creo que es una respuesta integral al fenómeno de la seguridad, porque aborda 5 ejes: rehabilitación, reinserción, atención a víctimas y un esquema represivo. Ahora, anda de vos el modelo del financiamiento de ese plan, que por cierto es carísimo. La mayor cantidad, yo conozco datos respecto a los flujos de cooperación al financiamiento de ese plan. La mayoría están atendiendo un eje represivo, porque incluso para un apoyo de carácter de cooperación internacional, lo material, el fortalecimiento institucional, entregarte patrullas, entregarte luminarias LED, tiene un rédito y es algo tangible de cooperación. Invertir sobre aspectos de reinserción que son intangibles, de alguna manera, a simple vista, también tiene un costo político para quien te da plata, ¿entendés? O sea, digo, la dinámica de lo visible es complicada, es jodida en materia de seguridad, porque el financiamiento de estos 5 esquemas está totalmente desproporcionado. Y yo creo que hacer solicitudes de acceso a información sobre eso sería interesante, y poder develar cómo está el financiamiento de cada uno de esos pilares, y te vas a dar cuenta de que esto tiene patas flojas, y que en esa medida esquemas integrales en materia de seguridad siguen siendo una promesa y poco concreto. Ok, con esa idea vamos a la pausa, ya volvemos.
Bueno, mis queridos hermanos en el periodismo, mi querido Saúl, productor ejecutivo de Focos, 7:30 de la noche, los domingos. Gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Mi querido brothercito Zapatillos Verdes. Nelson Rauda, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias, Carlos. Siempre un gusto. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, muy buenos días. Un saludo cordial para el set de República. Interesante entrevista, por supuesto. Nosotros estamos ya listos, estamos preparados.